Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Tú me lo contaste y el día de hoy vamos a estar hablando sobre errores que se cometen al emigrar. En este caso, el de nosotros es a Uruguay. Fuego del sur, ritmo total, dale con el ritmo, tú me lo contaste en coro. Eso. Queremos agradecer que hemos llegado a los 200 seguidores en nuestro canal de YouTube. Eh, no imaginábamos que íbamos a llegar a 200 seguidores Con tan poco con tan tiempo y poco con tan tiempo. pocos videos publicados. Hoy en Tú me lo contaste vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante y son los errores que cometimos nosotros en particular cuando llegamos acá a Uruguay. El primer error y más común que creo que la mayoría de los que emigramos solemos cometer es malgastar el dinero. Es llegar a un nuevo país y ver tantas cosas que quieres comprártelo todo. Por ejemplo, a mí fue uno de los errores que más cometí. No fue que llegué con mucho dinero, pero cuando llegué acá y vi todas las posibilidades que habían respecto a tecnología, comida y demás, siento que malgasté el dinero. Siento que lo malgasté y que podía haberlo ejecutado un poquito mejor o haberlo estirado. Yo creo que es un error que es muy común, este error de malgastar el dinero, porque el número uno, me parece a mí, desde mi opinión, porque creo que nos ha pasado a todos también, es que uno llega a un país nuevo, que no sabe cómo funciona, que no está al tanto, digamos, de los precios y como que no ubica bien eh, cuánto cuestan las cosas y por eso es que a veces tal vez, por lo menos en mi caso también pasó igual, uno no se da cuenta y gasta el dinero y cuando vienes a ver te quedas sin un solo mango. Exactamente. Uno que viene de Cuba piensa, por ejemplo, al menos yo, que $1000 es mucho dinero. Y cuando llegas acá te das cuenta de que la realidad es otra. Exactamente, y casi todos vienen con 2.000, 3.000 dólares y pensamos que es mucho dinero y en realidad, si no lo administras bien en un lapso de tiempo, vamos a decir corto o mediano, te quedas sin un centavo. Otro de los errores comunes también, que es todo lo contrario a este error, es no venir con el dinero suficiente. Y eso me pasó a mí. Yo no vine con el dinero suficiente porque son casi las mismas causas. O sea, uno no tiene, si no tienes una amistad en el país a donde vas a ir, por ejemplo, en el caso nuestro acá, que te diga, mira, puedes venir con cierta cantidad de dinero, porque con esa cierta cantidad de dinero vas a poder vivir, digamos, 3 meses sin ningún problema. Si no tienes a alguien que te lo diga o que te lo explique y vienes con una idea equivocada del país de donde tú vienes, que en el caso nuestro es Cuba, que es un país muy totalmente diferente a Uruguay, corres este riesgo. Por eso es muy común cometer este error siempre. Cuando vayan a venir a Uruguay, el que quiera venir tiene que sacar este cálculo, porque es muy importante la sostenibilidad financiera, que eso te va a aportar seguridad. Si vienes con un capital que no te va a alcanzar ni siquiera para vivir un mes, es probable de que la pases muy mal. Y bueno, Yaciel, a ese problema que estás comentando, creo que se liga también el problema de creer que vamos a conseguir trabajo en cuanto lleguemos. Que ese fue un error que también cometí yo. Yo decía, no, yo llego y al otro día tengo trabajo y estoy trabajando en lo que sea, en lo que aparezca, y la realidad es otra. La realidad es otra porque te piden ciertos requisitos que tienes que cumplir para poder trabajar. Eso es en primer lugar, o sea, los requisitos que te pide el país para poder insertarte en el panorama laboral es uno de los obstáculos. Pero también hay que decir que en el caso de Uruguay, por ejemplo, en Montevideo, conseguir trabajo es muy difícil. O sea, encima de que tienes que tener tu cédula de identidad, que es lo primero también, o sea, es un error también que muchos cometen de no automáticamente ¿Qué hacer el crees? proceso de la Exacto. documentación. Y que creer que sin la documentación necesaria sí vamos a conseguir trabajo. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí venía con una idea, tengo que decirlo, de que no era muy fácil conseguir trabajo acá en Uruguay, sobre todo especialmente en Montevideo, que era el lugar donde yo iba a venir a vivir. Y vine preparado para eso, pero debo decir que se demoró bastante. O sea, demoré bastante en conseguir un trabajo, demoré bastante también en lo de los documentos, porque nadie me explicó tampoco la manera de hacerlo.
lo tuve que descubrir yo solo. Y eso también influyó en que a mí se me demorara conseguir trabajo. Sí, yo no conseguí trabajo hasta que no tuve la documentación necesaria y también cometí el error de venir con el pensamiento de que iba a trabajar en lo que yo trabajaba en mi país. Vine con ese error también, creo que es un error que debemos incluir porque creo que es un error con el que todos cometen. Y sí, Que, por ejemplo, tengo amistades que son médicos, tengo amistades informáticos y que piensan que van a llegar y que van a trabajar o de medicina o de la informática. y ahí consiste el otro error, que el otro error es pensar que Uruguay es igual que Cuba. Y eso es un error muy común también. Hay personas que llegan, que vienen y piensan que Uruguay, el sistema es igual que en Cuba. Y es lógico hasta cierto punto que lo piensen, ¿no? Porque claro, hay personas que nunca han salido de Cuba, que nunca han visto otra cosa que no es el sistema de Cuba, y por mucho que quieran imaginarse cómo es el sistema de Uruguay, no lo van a entender. Entonces, es un error muy frecuente también pensar que es igual que Cuba, que las cosas funcionan como en Cuba, que la dinámica es la misma que la de Cuba, en el caso nuestro, que somos cubanos, y esto también puede ser un choque y puede ser un error porque puede ser que suceda de que no vayas por el camino correcto y que pasen mucho más trabajo, que se te demoren mucho más las cosas, porque además de todo esto hay implícito también un aprendizaje, porque es un país distinto, un país más desarrollado que Cuba, con tecnología incorporada, que no es el caso de Cuba, y hay que entender ciertas cosas, ciertos procesos, ciertos trámites, que en un inicio, si vienes con la mentalidad de que es igual que Cuba, puede que sea una pared de choque a la hora de realizar las cosas necesarias para poder entender el país. Creo que también eso puede influir en qué tan rápido te puedes adaptar al país. Todos esos factores o todas esas idealizaciones que uno trae consigo. Exactamente. Entonces, no es lo mismo. Digamos, vienes con una mentalidad de que Cuba es igual y no nada es igual. O sea, no son igual la gente, no es igual la moda, no es igual la educación. A veces venimos de Cuba con otra educación muy distinta a la de acá. Y son códigos que uno tiene que ir aprendiendo con el paso del tiempo y que puede en un momento determinado chocar. Sí. ¿Viste? Otro de los errores que creo que cometemos es ignorar el funcionamiento de las tarifas. ¿Ya que me quiero referir con que cuando uno llega, uno quiere tener, por ejemplo, el mejor plan de internet? Por supuesto, te va a ser mucho más caro que un plan más barato, un poco más económico. Y a eso es a lo que me quiero referir con el tema de las tarifas. Que uno viene desinformado y no sabe cómo funcionan bien o no cae en cuenta qué tan caro puede ser. Y es algo de lo que hay que investigar, ya sea con personas que vivan acá, antes de venir, tienes que documentarte bien. Y a esto llega ligado otro error también, el tema de los alquileres, porque es una tarifa también. Y todos piensan que pueden adquirir un alquiler. Un apartamento, por ejemplo. O Y no es exactamente. así. Y no es tan fácil como parece. Y ahí entra también, viste, la importancia de administrarse con el tema del dinero que uno trae. Porque en un inicio no puedes rentarte, digamos, un apartamento. Número uno, porque no puedes. Por todos los trámites que hay que hacer, por todas las cosas que tienes que cumplir para poder rentarte un apartamento. Pero hay personas que vienen con la idea de que van a rentarse un apartamento. O sea, vienen precisamente por esa misma mentalidad de Cuba, que no es Exactamente. como la de acá. Entonces, no va a ser así. Siempre en un inicio tratar de buscar Económico. lo más económico en todos los sentidos, lo más económico en el sentido de la renta, que en el caso de los migrantes, por ejemplo, son pensiones, lo más económico en la renta, lo más económico en los planes de internet, casi siempre lo que se utiliza son chips prepagos Exactamente. de estas empresas de telecomunicaciones, que puede ser, sea la que sea, no voy a mencionar nombres, no voy a dar No, promoción. nosotros no nos vamos por promoción todavía. Y entonces siempre hay opciones, pero el secreto está en no cometer los errores de pagarlo más caro y irte por el lugar más caro, porque en realidad cuando uno llega, uno no llega desorientado hasta cierto punto, por mucho que te hayan explicado cómo funciona, y es vital ahorrar al máximo el dinero que puedes tener. Y eso es un error que se comete. A veces uno gasta el dinero y no se da cuenta.
Se me hace muy particular lo del dinero. Y lo vuelvo a repetir y lo es porque yo caí en el consumismo. Que caes en el Es consumismo. muy común, Es ver tantas cosas, es muy tantos común, es muy común. productos y venimos con tantas carencias que lo queremos tener todo. Es tentativo caer en eso, ¿viste? Y otro error es no investigar en qué época del año vienes y la ropa. No, para, pero, a ver, desde el punto de vista de los migrantes, o sea, yo creo que no hay como mucha opción de eso. O- Porque el migrante va a buscar la época que es más barato el boleto para venir y puede ser que no sea no la etapa más acorde climatológicamente para llegar a un país. sí, pero tienes que investigar más o menos en la fecha Por en la que ejemplo, tú llegas. yo te voy a poner mi ejemplo. Yo salí de Cuba en tiempo de frío. Yo salí en diciembre de Cuba. Que es acá es al revés. Sí, Acá cuando en acá es Cuba hay frío, verano. acá hay calor. Acá es verano. Y yo salí en diciembre de Cuba, llegué acá y agarré toda una temporada de verano. O sea, yo no vi el invierno durante muchísimo tiempo, porque yo agarré después toda esa temporada de verano acá y vine a conocer el frío de Uruguay mucho tiempo después. Más que hay alguien que se pueda dar el lujo de decir, bueno, voy a ir en En verano. verano o voy a ir en invierno. A mí me pasó todo lo contrario y creo que en uno de los anteriores videos lo dije, que yo llegué en pleno invierno y como Cuba es un país caribeño y la ropa que se usa no es la adecuada para el invierno acá, me pasó eso. Me pasó de que no me documenté bien y pasé muchísimo frío. No, pero yo te voy a decir algo. Eh, Me parece a mí que con el tema de la ropa por temporada, nadie da con o sea, con la razón. ¿Por qué? Porque en Cuba, número uno, en Cuba no se notan las estaciones del año. Cuba es verano el año entero. Y número dos, en Cuba no te vas a encontrar en ningún lugar, te va a vender un buzo No, exactamente. como los de acá. Porque en Cuba no hace frío. No existe lugares en Cuba que tú vas y compras un buzo así grueso como los que venden acá. Entonces, es algo que no, yo no diría que es un error que se comete cuando se viene acá, sino que no hay opción. O sea, no tienes opción. Yo en mi caso traje unos buzos, pero tampoco nada que ver. O sea, tuve que hacerme todas estas cositas cuando llegué acá. Y uno de los errores también importantes, que creo que es uno de los errores más importantes que cometen muchas personas cuando vienen a Uruguay, es no traer la documentación necesaria. A mí me pasó, a mí en lo particular me pasó no traer la documentación necesaria. Yo no traje nada, yo no traje mis títulos, yo lo que traje fueron copias y tenía que haber traído los originales. Ya los tengo acá, ya pasó el tiempo y pasó y los pude traer, pero si los pueden traer en un inicio cuando vengan, ya con todo, Legalizado y apostillado. con toda la línea de legalización correspondiente a los documentos, títulos, si lo pueden traer títulos, eh, Acta de acta de nacimiento. nacimiento, antecedentes penales, algo muy importante porque ese va a ser tu estatus legal en este país y es lo que te va a permitir después adquirir tu documentación legal para estar bien. Bueno, otro de los errores, y siento que el video va a quedar como que un poco regado, pero no importa. Lo importante es comunicar y decir la experiencia que ha tenido cada cual, y es no investigar la zona en donde vivir. Me parece que es un error también muy común que tú dices, me salió un alquiler por 10.000 pesos y estás allá súper lejos que casi que ya no es Montevideo y que te va a ser poco rentable porque a la hora de conseguir un trabajo la mayoría son en el centro de la ciudad y vas a tener que gastar muchísimo en boletos, en movimiento y a esto se liga el tema de seguridad, que también no todos los barrios o no todas las zonas son precisamente seguras. Y es un error que cometemos porque venimos desinformados, no sabemos cómo es la vida, no sabemos cómo se maneja la ciudad y entonces no investigamos sobre en qué zona vivir. Yo creo que el mayor enemigo es la desinformación. Y la desinformación y el mayor enemigo también es la forma de pensar. O sea, traer la forma de pensar del sistema de vida de Cuba hacia acá. Y es algo que se comete, es un error que se comete, que es muy común. Hay que investigar, hay que instruirse, a veces, porque está la parte de ahorrar dinero, porque es necesario, pero está la parte de que creo que vale más la seguridad que ahorrarte, vamos a decir, 200 pesos. Es preferible gastar un poquito más de dinero
en la seguridad, estar más cerca del centro, que te va a quedar mucho más cerca de todo a la hora de hacer documentación, a la hora de trabajar, que no ahorrarte, vamos a decir, 200 pesos y vivir allá en, no sé, no vale la pena. Creo que vale la pena gastar un poquito más y estar un poco más seguro, más en el centro, que todo te quede más cerca. Mucho más cuando llegas a un país que tú no conoces bien. Exacto, que no conozco. Porque normalmente se piensa, se tiene una idea, ¿no? Porque como en Cuba es así, en Cuba no hay un lugar, vamos a decir así, una zona muy peligrosa y la otra no, como acá que hay zonas peligrosas, ¿viste? Que hay zonas que puede ser que tengan más violencia. En Cuba es muy lineal todo. Eh, Existe peligro igual, no existe, vamos a decir que hay no, ciertos lugares. porque tampoco vamos a taparle el sol con un Claro, hay dedo. ciertos lugares, por ejemplo, en la ciudad, en la capital, en La Habana, hay ciertos lugares y en las cabeceras provinciales de Cuba, de la ciudad, hay ciertos barrios, pero no es como acá. O sea, es muy pequeño, casi todo es lineal y entonces se viene con esa idea. Se viene con esa idea porque es lógico, nunca hemos estado en este país, entonces uno va entendiendo, de a poco va entendiendo cómo es la dinámica del país. Y bueno, otro error, que capaz que no es un error muy común, pero yo lo cometí, en mi caso lo cometí, es que yo no me registré en el paso fronterizo cuando entré. Y yo no vine con nadie que me explicara. Hasta cierto punto era ignorante en ese momento sobre el tema. Y yo entré a Uruguay como perro por mi casa. No pasé, o sea, pasé por el paso fronterizo, pero no paré y no me registré. Eso es algo muy importante. No sé si hay alguna persona que le haya pasado. Si le pasó, pónganlo en los comentarios. Pero eso es algo muy importante, registrarte cuando entras, porque eso te va a servir después para todo el proceso de documentación, para todo el proceso de la solicitud de refugio, etcétera. Es un paso muy importante y clave para esto. Otro pequeño error que se suele cometer es que cuando conseguimos trabajo, al menos yo lo hice, es que yo no me leí mi contrato. Y creo que es un error que muchos cometen y es que por la necesidad de tener trabajo, agarras el primero que te aparezcas y firmas el primer papel que te ponen delante. Y me parece que es algo muy importante. También de Cuba venimos con eso de, porque en Sí, Cuba no se hace contrato. en Cuba está todo mal, está Exactamente, todo está mal en Cuba. todo tan mal que ni se te hace un contrato a la hora de O, contratarte. sí, sí, Simplemente es de o si palabra se te hace, o si se es te hace algo que es tú ni algo conoces, ¿viste? muy básico y muy No, simple. no se conoce nada. Y es un error que yo creo que se suele cometer cuando se llega por primera vez a un país y es que no leemos lo que estamos firmando y no leemos el contrato que nos están ¿Qué sucede con ofreciendo. Cuba? En Cuba, digamos, todo es estatal, todo es gubernamental, no hay nada privado prácticamente. Y acá las empresas son privadas. De hecho, el Sí, migrante que llega acá en un inicio trabaja con el privado, pero no puede trabajar con el Estado. O sea, el gobierno no permite a ningún migrante, a ningún extranjero que no sea ciudadano uruguayo trabajar con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Los extranjeros, los migrantes trabajan con empresas particulares. Y las empresas particulares y privadas tienen que hacer un contrato, y eso no existe en Cuba. Entonces no estamos muy adaptados, a veces nos ponen los contratos delante, y como son textos que a veces son extensos, extensos y y a veces también tienen términos que ni el término que no entendemos y no entendemos o que no entendemos sabemos. nada y pasamos por alto y no leemos, firmamos y no sabemos de lo que firmamos. Entonces hay que estar muy pendiente del tema y leer Porque todo y estar al tanto de todos los detalles. ahí es donde sabes a qué tienes derecho y a qué no. Otro de los errores comunes es pagar todo en efectivo y no sacarte una tarjeta de crédito. De débito. Eh, Perdón, de débito. Porque, bueno, ese puede ser otro error. No Que saquen, creas que vas a llegar y no vas saquen a tener, tarjeta de crédito, por favor. que creas que vas a llegar y vas a tener una tarjeta de crédito automáticamente. Y tienes que tener ciertos requisitos también para poder adquirir una tarjeta de crédito. Sí, obvio, es algo que es lo que hablábamos, ¿no? En Cuba no hay nada, no existe nada, tampoco existe tarjeta de débito, porque además en Cuba todo se maneja con efectivo, Efectivo. no hay post, no hay un lugar en Cuba donde tú puedas llegar y pagar con un post. Ahora no sé, pero creo que tampoco. No, no, tampoco. No creo que ahora, Tampoco. ya yo llevo 3 años acá, pero creo que no No, existe, no, tampoco no existe. mucho menos la de crédito. Pero es un error también, o sea, llegar y manejarte todo con efectivo, que es lo más común, ¿viste? Es lo más común porque acabas de llegar y es algo distinto. Pero con la tarjeta de débito te ahorras dinero. Y eso te puede servir también a ahorrarte unos
No pesos que te pueden. mucho, porque no vas a ahorrar mucho, pero algún que otro pesito y alguna que otra tienda que tiene descuento. Exacto. Y otro No, error, y no caigas en el consumismo. no, sí, y caes en el consumismo. En el otro error ya después Exacto, cuando eres, tanta promoción aquí y allá de 20%, 30, 40, que caes en el consumismo. Y exactamente. ahí está ligado al otro error que mencionamos anteriormente. El otro error es la tarjeta de crédito. O sea, hay que tener mucho ojo con la tarjeta de crédito. Ya esto es cuando ya tú eres residente permanente y puedes acceder A un crédito. a un crédito. O sea, hay que saber manejarse bien con el tema del crédito. O que puedes llegar a endeudarte. Exactamente. Tú tienes que, aunque el crédito te lo dan en dependencia de tu nivel adquisitivo, porque tienes que presentar una serie de documentos para eso, también tienes que tener mucho cuidado a la hora de gastar eso porque no puedes, el crédito no te puede superar, no puedes superar lo que Tus ingresos. tus ingresos, porque no es factible. Y a veces, como mismo decimos, el dinero se va y no lo vemos, porque gastamos y gastamos y gastamos, y a veces no vemos en lo que se va el dinero, y cuando vamos a ver las cuentas, es un desastre total. Creo que resumiendo el video el error más común y el más importante es no saber ahorrar. Exactamente. No saber administrar tus Exacto, ahorros. administrar tus ahorros y aguantarte la mano con el tema del dinero. Exactamente. Yo diría que priorizar lo primero, que es tu estatus legal en el país, hacer toda la documentación, Un tener techo todo donde en vivir regla, un techo donde vivir y un trabajo. y Siempre, bueno, y hay que comer. claro, obvio, Tenemos obvio, que comer. por supuesto, Ok. obvio. Eso viene dentro del paquete. Pero no distraernos, no distraerse, no, o sea, no irse de fiesta a un inicio, gastar el dinero en fiesta, gastar el dinero en viajes. Ya vas a tener tiempo de conocer Exacto, el de país, conocer, de vas a tener salir. tiempo de salir. Cuando tengas ya una estabilidad económica, cuando tengas una estabilidad financiera, cuando tengas un techo donde vivir, cuando tengas tu estatus legal en orden, con toda la documentación correctamente, vas a tener todo el tiempo del mundo de conocer Uruguay, de salir de fiesta, de ir a un restaurante, de ir a una discoteca, a donde quiera que sea. Creo que es lo más importante. Primero enfocarse en estar bien y después a disfrutar de este hermoso y gran país. Creo que también en este video le va a servir mucho a las personas que viven en el interior y que se van a mudar pronto a la capital y no saben cómo se manejan un poco las cosas. Porque también he visto por ahí que mucha gente de fuera viene a vivir a Montevideo También. y no sabe cómo se manejan las cosas por acá. Ojo que también he visto gente de Montevideo que se ha ido a vivir al interior porque Y no bueno, soportan también vivir en que no le Montevideo, gusta Montevideo. porque según su opinión, Montevideo es caro, Montevideo es muy caro, y además hay personas que les gusta más tranquilidad. Sí, yo Hay siento que gente, el ritmo en la ciudad va mucho más rápido. yo te voy a decir Es algo, más te voy acelerado. a decir algo, yo viví en Cuba en un lugar, en un municipio, yo viví en Cuba en un municipio que no era ciudad. Yo vine a conocer, o sea, vine a saber lo que era vivir en una ciudad cuando vine a vivir a Montevideo. Imagínate, venir de un país del interior, emigrar a otro y de primera venir a vivir a la capital de este país, pueden imaginarse que fue un salto abismal, fue un salto cuántico, para describirlo de la mejor forma. Y hay personas que no se adaptan, hay No, personas que no ahí, lo logran exacto. y hay personas que prefieren, y de hecho hay personas que viven en la ciudad que prefieren la vida del campo, la vida del interior que es más tranquila, más pausada, que no tiene tanto, o sea, no es tan agitado El sistema. el sistema ni la vida y prefieren eso. Yo conozco personas, tengo amistades que han vivido acá, uruguayos que han estado viviendo en Montevideo y se han ido a vivir al interior. Tengo un amigo artista, colega mío, que lo hizo y está feliz de la vida viviendo en el interior. No, y también creo que es un fenómeno que cada día como que se ve más. Como que más gente se muda de la capital hacia el interior. Lo que pasa es que con las capitales es que hay más oportunidad de trabajo, hay más opciones. Normalmente en el interior, en los pueblos del interior hay menos movimiento, hay menos oportunidades laborales y entonces ese es el problema, ¿viste? Y creo que hay mucha gente que está en la capital por eso. Sí, No claro. porque le guste o no porque le guste la vida agitada, sino porque no tiene otra opción y simplemente Tienen más eh, posibilidades. o tienen su trabajo acá Y y llevan viven, años en su trabajo acá y no les es factible irse a vivir al interior. claro. Porque, Sí, ya digamos, tienen una vida establecida. exactamente, aunque tengan auto, es muy engorroso todos los días ir a trabajar y venir, vamos a decir,
conducir cuántos kilómetros, 200 kilómetros, que no es factible. Entonces no queda más opción que vivir, es más rentable vivir en la ciudad aunque no te guste. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad antes de concluir, antes de terminar nuestro vídeo, para decirles que en el mes de julio voy a estar presentando mis 2 obras en la Feria de Arte en el Radisson Hotel Plaza de Montevideo. No se lo pierdan, es una gran oportunidad para disfrutar, para apreciar del buen arte, para estar en otro ambiente. Voy a estar presentando estas 2 obras que están acá atrás, no se ven completas, pero por ahí están en mis redes sociales. Le vamos a dejar acá abajo las redes sociales nuestras para que entren. Y recuerden que las redes sociales también están en la caja de la descripción. Ahí tienen los enlaces directos a nuestras redes sociales y por allá también subimos contenido y ponemos otras informaciones como son las de este evento que es el mes que viene. Ese es en el mes de julio a partir del día 16 al día 19. Van a ser 4 días corridos. Cabe recalcar, pues, para que no estés desinformado y no cometas el error de no ir, de que la entrada es gratuita. Es gratuita la entrada a la Porque feria. pueden cometer el error de que piensen de que la entrada es paga y digan, no voy a ir porque hay que pagar la entrada. La entrada es gratuita, pero las obras mías no, las mías se venden. No, pero vayan por allá, la van a pasar bien. Van a tener la oportunidad de, en mi caso, con mis obras, llevarse un souvenir de recuerdo de mis obras, unas postales que voy a poner allí para que se la lleve con los datos de las obras, las imágenes y un comentario por detrás acerca del artista. Entonces no se lo pierdan, aprovechen el día, es del 16 al 19 de julio. Planifiquen sus horarios y pueden pasar. Y pueden pasar sin ningún problema, podemos conversar, van a poder apreciar obras de más de 90 artistas que van a estar presentes, no solamente va a ser pintura, va a haber artesanía, capaz que alguno ha ido en alguna edición, todos los años se hace en el mes de julio. Y bueno, los espero por allí, espero que la pasen bien y que se sumen a esta linda experiencia de apreciar el arte. También vamos a estar documentando todo el proceso para que no pueda ir, lo vea a través de acá de nuestro canal de YouTube. Por eso te lo digo en todos los videos. No olvides suscribirte, darle like, comentar y tu comentario de más de 3 palabras nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido le salga a más personas. Esto fue Tú me lo contaste.